Hola, si te gustan los misterios, los homicidios escalofriantes, las casas terroríficas, las leyendas, las biografías y la historia, este es tu canal. Con nuevas historias todos los domingos de principios y mediados de mes. Como siempre, a las 20:30 horas. Hoy hablaremos de la víctima de un cruel y despiadado delito, que logró sobrevivir, pese a tener algunas de sus vísceras fuera de su cuerpo. La resurrección de Alison Botha. Empieza Audio Misterios, el rincón de las historias. El 18 de diciembre de 1994, Alison Botha, de 27 años, una chica muy feliz, a la que le encantaba viajar, y trabajaba en una aseguradora para poder ganar dinero y disfrutarlo en sus viajes, fue junto a unos amigos a la playa, donde pasaron toda la tarde, en Port Elizabeth, una ciudad en la bahía de Algoa, en Cabo Oriental de Sudáfrica. Al volver de la playa se fueron todos a casa de Alison, que vivía sola en su apartamento. Allí comieron un helado para refrescarse y disfrutaron de ese rato riendo y haciéndose bromas. Después, cada uno se fue a su casa. Y su mejor amiga, Kim, se quedó con Alison, con el acuerdo de que después Alison la acompañaría a casa en su coche. Ya entrada la noche, sobre la 1 de la madrugada, Alison llevó a su amiga hasta su casa y al volver, al ver que donde solía aparcar estaba ocupado, después de dar varias vueltas con el coche, lo consiguió aparcar en un aparcamiento más lejos de lo normal. Al aparcar, salió del coche, abrió la puerta de atrás para coger su chaqueta y su bolso y unas toallas que se había dejado cuando regresó de la playa. Y enseguida se dio cuenta de que un desconocido había entrado en su coche por la puerta del pasajero. Llevaba un cuchillo en la mano y le advirtió que no se moviera. La chica intentó estar lo más calmada posible. Hizo todo lo que el delincuente le dijo. Se sentó en el asiento del copiloto y él comenzó a conducir. Clinton, que así dijo el chico que se llamaba, de 25 años, aunque luego se supo que era Frank Dutoit, le dijo que solo necesitaba su coche y que si hacía todo lo que él le decía no le haría daño. La chica confiada le llegó a decir que se podía llevar su coche y todo el dinero que llevaba en el bolso y que a ella la dejara en la carretera. Pero él no quiso y siguió conduciendo durante casi una hora, hasta que llegó a un punto en el que un chico aún más joven estaba parado en la acera. Ese hombre era Zenas Kruger y en cuanto paró, se sentó en la parte trasera del coche. Cuando llegaron a una zona apacible y campestre, Clinton paró el coche y ordenó a Alison que se bajara. Frank, el que conducía y el que parecía llevar la voz cantante de la pareja de malhechores, había estado en el ejército, pero lo expulsaron por mal comportamiento. Pertenecía a una familia muy cristiana, pero de pequeño sufrió un trauma en el que logró sobrevivir a un incendio. A partir de ahí, se empezó a comportar de una forma muy peculiar e insólita, acercándose demasiado al satanismo. Por lo cual, los padres le aconsejaron que ingresara en el ejército, ya que el rumbo de su vida no llevaba buen camino, pero lo acabaron expulsando. Su familia lo siguió apoyando en otros trabajos y hasta conoció a una chica con la que se casó y tuvieron un hijo. Pero a Frank Dutoit le gustaban las relaciones sexuales un poco especiales, más bien agresivas y haciendo daño, por lo que finalmente su esposa acabó separándose de él. Así que acabó yéndose a Port Elizabeth y allí conoció a Zenas, que tenía 19 años. Un chico proveniente de una familia desestructurada, que incluso había padecido de acoso escolar. Por lo visto, era un chico con una gran fobia a las mujeres, con las que ni siquiera sabía hablar.
y se dice que tenía una peculiaridad, 3 pezones, que aún lo acomplejaban más. Cuando llegaron a esa zona alejada de la ciudad, los 2 hombres abusaron reiteradamente de la chica, pasándosela uno al otro y sobrepasándose con ella salvajemente. E incluso uno la llegó a colgar mientras ella rogaba que la soltaran. Allison se llegó a desmayar 1 y 1000 veces, mientras la apuñalaban 35 veces en el estómago. Pensando que la chica ya había fallecido, los 2 hombres se fueron, pero uno de ellos, Zenas, se dio cuenta de que Allison aún se movía al ver girar su rodilla. Por lo que volvió junto a ella y siguió apuñalándola, provocando que su cabeza quedara casi separada de su cuerpo, ya que llegó a apuñalar su cuello 17 veces. Finalmente, los 2 hombres se fueron, dejándola desvaída. Por casualidad y por suerte, Allison no falleció, y a pesar de la gran cantidad de sangre que había perdido, aún tuvo fuerza y coraje para arrastrarse hacia la carretera, que, aunque no estaba muy lejos, para ella debió suponer un enorme sacrificio por las condiciones en las que se encontraba su cuerpo. Estaba totalmente destrozada, y algunos de sus órganos del estómago estaban casi fuera, por lo que la chica hizo una especie de bolsa con su propia blusa para mantenerlos cerca de su abdomen. Además, Allison se iba sosteniendo la cabeza porque sentía que se le caía hacia atrás. Las vías respiratorias de la chica estaban deshechas, y lo único que le ayudaba a respirar era un agujero del cuello que le llevaba aire a los pulmones. El propio subidón de adrenalina era el que no dejaba que la chica sintiera dolor, a pesar de lo malherida que estaba, y por suerte ninguna de las puñaladas le dio en sus partes vitales. Allison Boza llegó a la carretera y se quedó tumbada en el asfalto en espera de que pasara algún coche que la auxiliara. Pasó un primer coche, pero aunque la vio, no se detuvo. Más tarde, a las 2:45 de la madrugada, pasó otro coche que sí que paró. El chico bajó del coche y al verla en ese estado comenzó a vomitar. Era Tigwan Eilert, un estudiante de veterinaria, que después de hacerle los primeros auxilios con camisetas y toallas que llevaba en el coche para poder taparle la gran herida del abdomen, finalmente llamó a emergencias, que no llegó hasta 1 hora después, tiempo en el que Tigwan no le soltó de la mano a Allison. Cuando llegó al hospital, a pesar de su grave estado, con sus múltiples heridas e infecciones, su cuerpo resistió varias operaciones, además de tener que coserle el cuello. Meses después, su cuerpo quedó prácticamente perfecto, pero las heridas y traumatismos en el útero le determinaron que probablemente nunca podría quedarse embarazada. Los delincuentes, Zenas Kruger y Frank Dutoit, que ella misma logró identificar en cuanto estuvo lo suficientemente bien para poder explicarse, aunque fuera por escrito, ella quiso hablar con la policía y les dio los nombres de los delincuentes, ya que ellos, al pensar en no dejarla con vida, le acabaron dando sus datos auténticos y hablaban entre ellos tranquilamente delante de ella. Allison se lo explicó todo a la policía, todo lo que vivió, e incluso les especificó todas sus sensaciones de esa fatídica noche. Ella dijo: «Todo lo que pude ver fue un brazo moviéndose sobre mi cara, izquierda y derecha, izquierda y derecha. Sus movimientos hacían un sonido húmedo. Era el sonido de mi carne siendo cortada». La policía le enseñó varias fotografías de delincuentes, con cargos por haberse sobrepasado con mujeres en Sudáfrica. Delincuentes fichados, de los que Allison enseguida vio a las 2 personas que le habían hecho eso. Ellos estaban ya fichados, porque Frank Dutoit hacía poco tiempo que se había sobrepasado con una chica de 20 años,
a la que vio por la calle. La metió en el coche y abusó de ella, y cuando acabó, le compró una rosa y la dejó tirada, no sin antes advertirle que si decía algo de lo ocurrido, le quitaría la vida. La chica aterrorizada tardó una semana en hacer la denuncia, y la policía no pudo procesarlo ni hacer nada, ya que no había pruebas cuando lo detuvieron. Más tarde hizo lo mismo con una mujer embarazada, la cual sí denunció enseguida, pero igualmente no había pruebas contra él. La policía le dijo a Allison que no solo debía señalar a sus atacantes con el dedo por medio de una fotografía, sino que también tendría que hacerlo hablando en palabras, para asegurarse, algo que para ella resultaría muy duro y doloroso, ya que aún estaba conectada a varias máquinas. Así que ella le pidió a los médicos que la desconectaran y le quitaran todos los tubos, y consiguió decir que Frank Dutoit y Zenas Kruger fueron quienes intentaron acabar con su vida. No se tiene muy claro el por qué era necesario hacerla pasar por tanto esfuerzo y dolor para acusarlos, pero el padre de Frank Dutoit era policía. Y además de todas las pruebas y la acusación de Allison, encontraron en un bolsillo de Frank un anillo de la chica que contenía su sangre. Zenas y Frank, que además eran culpables de 8 cargos graves más, fueron capturados y condenados en agosto de 1995 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Allison Botha sintió la necesidad de contar su historia para superar su enorme trauma y para que su ejemplo sirviera de inspiración para que muchas mujeres que también hubieran sufrido una agresión no se callaran y contaran su historia. Viajó a más de 35 países para dar a conocer y divulgar la violencia sexual, incluso a sitios donde sigue siendo un tabú. Llegó a escribir un libro, I Have Life, relatando su historia. Se hizo una película en 2016 titulada Allison, contando su historia de supervivencia. Allison Botha consiguió superar otra barrera más. Fue madre biológica de 2 hijos. Durante todo el tiempo que Allison pasó en el hospital, conoció a un hombre que también estaba ingresado allí, Tini, que tenía una fuerte depresión como resultado de un trauma infantil. En esos momentos tan duros, se fueron de gran apoyo mutuamente y se acabaron enamorando, por lo que se casaron en 1997. En 2003 nació su primer hijo, Daniel, y 3 años después, en 2006, su segundo hijo, Matthew. En 2003, Frank Dutoit salió de la cárcel, no arrepintiéndose nunca de lo ocurrido, ya que él afirmaba que no había hecho nada, echándole la culpa a Satán. Si te ha gustado, dale a like para saber que ha sido de tu agrado y acciona la campanita de notificaciones para poder seguir ofreciéndote contenido. Hasta dentro de 2 semanas.